Hola a todos, les doy la bienvenida a este taller de selección de personal para no selectores de Apeiron Academy. Este taller está diseñado para aquellas personas que tienen que afrontar el proceso de selección de personal, ya sea en sus propios emprendimientos, siendo la primera vez que van a contratar un talento, un recurso, para también líderes de equipos de trabajo que tienen que hacer una selección de personal, ya sea interna o externa, para cubrir un puesto laboral y también para cualquier otro profesional que tenga que pasar por el proceso de reclutamiento y selección y que no cuente en su organización con un departamento de recursos humanos que pueda tomar el proceso, ¿sí? Entonces, desde ese lado, que nos vamos a tener que responsabilizar nosotros desde la selección del talento para cubrir un puesto laboral, es que armamos este taller para que podamos identificar y conocer las distintas etapas del proceso desde la necesidad que se genera de cubrir un puesto de trabajo hasta la implementación inmediata en el puesto de trabajo de la persona seleccionada. Está pensado en un formato de teleclase, es grabada para que puedan acceder en cualquier momento, en cualquier horario. La idea es que puedan ir frenando también la grabación a medida que lo necesiten y retomándola si se les hace demasiado extensa y que puedan volver a consultar sobre el material a medida que vayan avanzando y necesitan rever algunas cuestiones. Una vez finalizado el curso y que ya vayan a implementar sus conocimientos en el mercado laboral, también pueden volver a la presentación para ir reforzando algunos temas y para organizarse también con todo lo que es el desarrollo del proceso de selección. Así que le enviaremos también esta presentación que vamos a ver y algunas plantillas que les pueden llegar a servir de guía. Mi nombre es Roberto Roberts, soy licenciado en Gestión de Recursos Humanos y también tengo una maestría en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas en la empresa. Tengo un cargo de profesor tutor aquí en Apeiron Academy sobre algunos cursos que tienen que ver con gestión de recursos humanos también. Y trabajo en una universidad siglo XXI en el área de marketing y comunicaciones sobre desarrollo de producto. Bien, después les voy a dejar aquí en la presentación mi LinkedIn por si quieren seguirme y que generemos comunidad. Bueno, cuando hablamos de selección de personal, y esto les doy un poquito de información más a nivel introductorio, como para que vayamos poniéndonos en contexto de lo que vamos a ver un poco más adelante, hablamos de uno de los pilares fundamentales de cada organización, ¿sí? Este proceso y la incorporación de cualquier nuevo talento tiene un impacto estratégico para la empresa que va directamente hacia lo que es productividad, cultura y los resultados. Una contratación adecuada nos va a traer bastantes beneficios, pero una contratación inadecuada nos puede traer bastantes pérdidas, principalmente económicas, porque tenemos que afrontar gastos en todo lo que es el proceso de selección, pero también vamos a tener que afrontar gastos en el caso de tener que reemplazar ese recurso que inicialmente mal seleccionamos. La idea con esto es que no solo encontremos a una persona que vaya a cubrir este puesto de trabajo, sino una persona que aporte también a nivel equipo y a nivel organización. Y bueno, la idea, como mencionábamos anteriormente, es que obtengamos desde nuestro lado proporcionarle a ustedes algunas herramientas que les van a ayudar con todo lo que es el proceso. Entonces, cuando decimos selección de personal, hablamos de un proceso sistemático, luego vamos a ver en detalle cada una de las partes de este sistema en el que nosotros vamos a buscar a este candidato ideal para cubrir este puesto de trabajo que vamos a llamar una necesidad que detectamos para nuestra organización y lo vamos a obtener a este perfil de un mercado de personas que se han postulado o que son aptas o idóneas para cubrir este rol y que nosotros vamos a detectar cuál es el ideal según ciertos parámetros para cubrir el puesto que nosotros estamos buscando. Entonces, el objetivo fundamental es incorporar a esta persona a la organización sabiendo que tiene las técnicas y habilidades necesarias para cubrir con los roles que se le van a administrar. ¿Sí? Y como hablábamos anteriormente, el impacto tiene que ser lo más positivo posible dentro de la organización, no solo para el puesto de trabajo, sino para toda la organización, desde la concepción del equipo hasta la consecución de los objetivos que vaya a tener esta organización. Bien, cuando hablamos de la administración de recursos humanos, hablamos de diferentes procesos que se dividen en subsistemas.
Es decir, que un área de administración de recursos humanos gestiona diferentes subáreas que se enfocan en distintas temáticas para la gestión de cada una de ellas. Hay un subsistema que es el subsistema de ingresos, que es donde puntualmente se hace enfoque en todo lo que es planeación, reclutamiento y selección de personal, que es aquí donde vamos a desarrollar nuestro taller, ¿sí? Para captar a las personas adecuadas y a los perfiles que más se amoldan a lo que es la organización. Y a modo de información les voy a contar un poco sobre otros subsistemas que también se aplican en la administración de recursos humanos por los profesionales del departamento. Hay un sistema de aplicación que tiene que ver con todo lo que es la integración de este nuevo perfil a la organización, es decir, cuando ya pasa todo el proceso de entrevista y selección, se activa este subsistema de aplicación para que el ingresante pase por ciertas actividades que tienen que ver con inducción, capacitación, evaluaciones de desempeño, asignaciones de tareas, ¿sí? Luego hay otro subsistema en el Departamento de Recursos Humanos que tiene que ver con todo lo que son compensaciones, cómo se administran las políticas salariales, los beneficios, las recompensas, etcétera, ¿sí? También tenemos un subsistema de desarrollo que ya se enfoca en todo lo que es el crecimiento personal y profesional mediante capacitaciones, oportunidades de crecimiento dentro de la organización, tiene que ver con todo lo que es formación continua, un desarrollo de planes de carrera. Y por último, hay un subsistema de mantenimiento que ya se enfoca más en el ambiente de trabajo y en cuestiones legales, relaciones con los sindicatos, etc. Pero es sobre el primer subsistema, que es el subsistema de ingreso, donde nosotros vamos a hacer foco en el desarrollo del taller, porque lo que nos compete como tema principal es saber captar ese talento que yo estoy necesitando para un puesto laboral. Cuando hablamos de todos estos sistemas y estos procesos, dentro del subsistema de ingreso, que es donde nos vamos a enfocar, surge la planeación de los recursos humanos. Nuevamente esto lo menciono a modo informativo, pero dentro del curso nos vamos a enfocar puntualmente en estos 6 puntos principales, principalmente en el 1, 2 y 3, que tienen que ver con todo lo que es un análisis del entorno y un diagnóstico de la organización, para evaluar cuáles son los factores internos que pueden impactar en mi planeación, para luego determinar cuál es la necesidad que tenemos sobre personal, ya sea que tengamos que cubrir algún puesto de trabajo o que vayamos trabajando sobre futuras proyecciones para cubrir vacantes. Luego vamos a ver cómo se analiza y se describe un puesto de trabajo para que sea lo más acorde a lo que se necesita a la organización en base a las habilidades, requisitos y competencias que debe tener la persona que vaya a cubrir el puesto. Y luego nos vamos a enfocar puntualmente en lo que es reclutamiento y selección de personas. Esto tiene que ver sobre cómo vamos a hacer, qué tipos de reclutamiento existen, cómo vamos a hacer la publicación de la oferta laboral y cómo vamos a avanzar con lo que es la entrevista de trabajo. Así que dentro de la planeación que vamos a hacer para este subsistema, que es el subsistema de ingresos, vamos a tocar estos 6 puntos que estamos viendo aquí en el cuadro. El primer paso que vamos a abordar es un análisis del entorno y un diagnóstico de la organización. Cuando nosotros hablamos de análisis y de diagnóstico organizacional, entendemos que es un proceso que se lleva a cabo para que la empresa, a través de nosotros como profesionales de recursos humanos, pueda evaluar cuál es su situación interna y externa y con esto identificar necesidades de personal que se puedan llegar a presentar. O sea que por un lado nos va a permitir anticipar vacantes y por otro lado nos va a permitir tomar decisiones de manera más informada cuando iniciemos todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Ahora vamos a ver en la próxima filmina el análisis interno y externo que se hace, pero a grandes rasgos comentarles que cuando hacemos un análisis externo, enfocamos principalmente en cuáles son las oportunidades que hay afuera, que hay en el mercado y cuáles son las amenazas que pueden impactar directamente en la organización. Y cuando hacemos un análisis interno, hacemos un enfoque en cuáles son nuestras fortalezas que nos hace fuerte y cuáles son nuestras debilidades, como para detectar planes de acciones a trabajar.
Por otro lado, estudiamos lo que es la estructura organizacional, cuáles son las jerarquías, los organigramas, los roles de cada una de estas personas. Y por último, todo lo que es el clima laboral y cómo impacta en la vida del talento dentro de la empresa. Entonces vamos a utilizar este cuadro cada vez que tengamos que hacer un análisis para recopilar información para aplicar luego en el diagnóstico para que nos sirva de guía. Entendiendo, como hablábamos recién, que cuando yo haga un análisis interno, cuando yo mire dentro de mi empresa, dentro de mi emprendimiento, dentro de la organización, lo que tengo que revisar principalmente es la estructura organizacional, el organigrama y cómo está compuesto. Esto nos va a servir para verificar cuáles son las líneas de autoridad, cuáles son las funciones de cada uno, para que en el momento de detectar la necesidad de contratar a una persona, ver en qué parte del organigrama encaja, ¿sí? Por otro lado, revisar los inventarios que puedan haber de recursos humanos para ver qué información nosotros podemos obtener sobre competencias, sobre habilidades que tengan que tener estas personas en cada uno de sus puestos de trabajo y que a la larga a nosotros nos va a servir para ir actualizando información, para ir validando a lo mejor con la investigación de mercado, detectamos que hay nuevos roles que yo tengo que desarrollar para mi organización, hay nuevos software, nuevos sistemas, nuevas tecnologías que hacen o me obligan a mí a tener que recapacitar a mi personal. Entonces es importante que vayamos actualizando este mismo inventario con información que tengamos. Y en el caso de que seamos nuevos emprendedores o estemos manejando un negocio y sea la primera vez que vayamos a contratar personal, siempre tenemos que pensar en el crecimiento futuro de mi organización. Entonces es importante que cree mi propio repositorio con información, mi propio inventario. Bien, entonces a medida que nosotros vayamos iniciando en este proceso, lo ideal es que se guarden las plantillas, que las empiecen a utilizar también como para desarrollar su documentación propia y a la larga les va a servir cuando su organización empiece a crecer. Por otro lado, cuando hacemos un análisis interno del clima organizacional, medimos puntualmente cuál es la percepción que tienen nuestros empleados, cuál es la percepción que tienen nuestros equipos sobre la cultura y cuál es el impacto que tiene en el trabajo diario, ¿sí? También sobre condiciones laborales, etcétera. Y por último, nos va a permitir esto evaluar todo lo que es rotación y ausentismo, es decir, cuál es el impacto que se está teniendo en cada uno de los puestos en la organización con respecto a la gente que se queda y que se va. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las variables que están afectando? Etcétera. Cuando hacemos un análisis externo, enfocamos puntualmente en lo que son tendencias de mercado, qué es lo que ofrece la competencia. Podemos evaluar puntualmente cuáles son las mejores prácticas al momento de realizar reclutamiento y selección, también qué es lo que ofrecen al personal al momento de contratarlo y también analizar factores socioeconómicos, no solo la competencia, que pueden estar impactando en la organización. ¿Sí? Esto se refiere a lo que es inflación, legislaciones laborales nuevas, avances tecnológicos, como decíamos recién, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a aplicar esta investigación, lo que debemos hacer es manejarnos con un proceso y una metodología, ¿sí? Por un lado, decíamos recién, tenemos que hacer un análisis interno y externo para compilar información y acá vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? Para medir la satisfacción laboral, por ejemplo, recoger opiniones del personal, lo ideal sería hacerlo a través de encuestas y cuestionarios, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que diseñar algunas preguntas que nos sirvan para compilar información. Ahora yo les voy a mostrar unos ejemplos en unas tablitas que le armamos como para que vean cómo manejaríamos nosotros el proceso y que ustedes puedan tomarlo como buena práctica, ¿sí? También podemos hacer entrevistas más allá de los cuestionarios que suelen ser anónimos y que estos sirven bastante para que la gente empiece a responder tal vez sobre clima y cultura cuando no quieren dar sus nombres para no sentirse expuestos. Utilizamos estas encuestas y cuestionarios que son más anónimos, pero también podemos hacer entrevistas más enfocadas en líderes y algunos colaboradores claves que nos puedan dar mucha más información. Otra fuente de información que podemos utilizar son los datos internos que tenga la empresa. Esto de decir, que decíamos recién de hacer una revisión de lo que es el historial, del desempeño, revisión de promociones, es decir, la gente que ha ascendido, qué información nos puede brindar, cuáles eran sus habilidades, cuáles eran sus talentos.
Y por otro lado, hacer este análisis, yo les voy a dejar aparte un documento que específicamente se enfoca en análisis de FODA para que lo sepan hacer, pero dentro de la metodología que vamos a utilizar, lo ideal sería empezar a detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades dentro de la organización, ¿sí? Y ver cuáles son las oportunidades y amenazas que se están presentando en el entorno para que yo con estos hallazgos, pueda desarrollar un plan de acción concreto. Entonces, para obtener información, para hacer este análisis, ya sea interno o externo, recomendamos hacer encuestas y cuestionarios, hacer entrevistas con colaboradores claves y líderes, hacer un análisis de los datos que ya tengamos en la organización. En el caso de que no tengamos ningún dato porque somos emprendedores o nuestro negocio es nuevo, podemos analizar un poco la competencia y qué es lo que ofrece. Y por último, ver cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y cuáles son las oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado. En el segundo punto, en segunda instancia, vamos a hacer foco en la determinación de necesidad de personas. Y es que en las instancias previas recopilamos bastante información sobre las tareas, los roles y los procesos que nos van a servir para identificar oportunidades de mejora y para aplicar diferentes planes de acción que garanticen para nosotros un proceso mucho más efectivo. Y es que no solo se van a presentar necesidades de cubrir puestos de trabajo cuando la persona ya no está en la organización o cuando necesitamos reclutar un nuevo talento por algún crecimiento, porque voy a contratar a alguien nuevo. Los motivos o las causas por las cuales nosotros necesitamos contratar un nuevo talento pueden ser tan variadas como cantidad de organizaciones tengamos, ¿sí? Hay algunas organizaciones que tienen que incorporar porque está creciendo el mercado, porque quieren mejorar su cultura, porque necesitan realinear sus valores, otras porque tienen que responder a las tendencias del mercado, a la competencia, tienen que adaptarse a nuevos procesos, nuevos cambios, o simplemente por incorporar innovación, incorporar nuevas tecnologías, aumentar la eficiencia. En fin, son una gran cantidad de variables que pueden estar afectando a la decisión de reclutar un nuevo talento. Bien, entonces, es importante para nosotros que tengamos la habilidad de procesar y analizar bien esos datos en profundidad que fuimos recopilando con las encuestas, con las entrevistas que fuimos realizando anteriormente, para determinar o detectar qué puestos vamos a necesitar cubrir a futuro por estos diferentes motivos que veíamos recién. Entonces esto nos va a servir para, por un lado, garantizar la continuidad operativa, es decir, vamos a evitar que nos falte alguna persona importante, alguna persona clave en algún puesto o área importante también o clave, que no vaya a frenar la producción por la falta de esta persona, de este talento. Nos va a servir también para optimizar los costos laborales, que se permitan prever las contrataciones sin necesidad de que la persona no esté en el puesto, que eso lo puede ir manejando de antemano. Nos va a ayudar también a reducir los tiempos de respuestas en lo que es el reclutamiento, anticipar cuáles son las vacantes, ya sean por alguna jubilación, por algún ascenso, por algún crecimiento. Y por otro lado, mejorar todo lo que es el proceso de planificación para que yo pueda definir cuáles son los planes de carrera y promoción que se aplican a los empleados, que es esto lo que mencionaba recién. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Por un lado, vamos a hacer la proyección de vacantes futuras, esto investigando, como hicimos en el interior de la empresa. Podemos evaluar si la empresa está en crecimiento, si va a necesitar expandirse, si hay áreas que van a necesitar contratar más gente. Podemos investigar también si hay futuras jubilaciones, gente de vacaciones que tiene pensada renunciar. Bueno, toda esta información a nosotros nos va a servir para que dentro de nuestra organización, nuestra planificación, podemos ir detectando a futuro si necesitamos cubrir vacantes sin necesidad de que la persona ya no esté en el puesto, ¿sí? Y por otro lado, podemos aprovechar esta instancia para analizar cuáles son las competencias necesarias para ese mismo puesto, ¿bien? Aprovechar las mismas entrevistas, las mismas reuniones con los líderes de equipo para que ellos nos definan cuáles son las competencias o las habilidades realmente necesarias para ese puesto de trabajo. Podemos hablar con los mismos colaboradores que aún no se fueron. Podemos investigar un poco el mercado como para sumar nuevas competencias o nuevas habilidades que a lo mejor nosotros no teníamos la intención de incorporar o no lo veíamos como necesario
pero a lo mejor el mercado ya va evolucionando y necesitamos incorporar nuevos sistemas, nuevas habilidades, etcétera. Bien, entonces por un lado ya sabemos para qué sirve prever y por otro lado, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Por un lado, haciendo una proyección de vacantes futuras, ya sé que me va a renunciar cierta cantidad de gente, que se va a jubilar cierta cantidad de gente. Ya entiendo también que la empresa está en expansión, por lo cual voy a necesitar contratar tantos nuevos empleados. Bueno, ¿en qué áreas necesito contratarlos? Entonces ahí es donde se ingresa todo lo que es el análisis de competencias que voy a necesitar para acompañar ese crecimiento, por ejemplo. Bien. Entonces acá tenemos un caso práctico como para ver el tema de determinación de necesidades de personas. Es una empresa Innovatech, que es una startup que está en crecimiento en el sector de tecnología. Actualmente cuenta con 30 empleados, pero debido al aumento de proyectos, ha identificado la necesidad de expandir su equipo. Bien, como consultora de recursos humanos, nuestra tarea es realizar un análisis para determinar qué puestos se deben cubrir. ¿Sí? Es decir, se está expandiendo, tiene 30 empleos, pero necesita nuevos trabajadores. Bueno, ¿en qué puesto necesitamos averiguar qué hay que cubrir? Y por otro lado, ¿cuáles son las competencias, las habilidades que tiene que tener para cubrir esta vacante? Bien, entonces, en la etapa de proyección de vacantes futuras, esto sirve para que la empresa se garantice el personal necesario para operar y crecer, que no le falte esta gente para cubrir los nuevos proyectos que se presentarán en la empresa. Entonces, lo importante que se debe hacer aquí es, por ejemplo, analizar cuáles son los proyectos que están en curso, cuáles son los proyectos que están pendientes de trabajo, cuál es el equipo actual que se tiene, hacia dónde cuáles son las previsiones de crecimiento, cómo va a crecer la empresa, si ese crecimiento depende de los nuevos proyectos o de los previos. Bueno, toda esa es la investigación que nosotros vamos a hacer para prever las vacantes futuras. Por otro lado, podemos analizar rotación y bajas que estén planificadas, ver si hay algunos puestos que la rotación sea muy alta, identificar por qué, si es porque están mal pagos, si es porque la carga de trabajo es excesiva. También podemos identificar si no se sienten cómodos realizando ese trabajo porque no tienen las habilidades. Eso es un dato sumamente importante también para analizar por qué se está haciendo la gente por baja. Entonces, no solo voy a tener que cubrir el personal que necesito para encarar los nuevos proyectos, sino también para reemplazar a quienes están yendo de la organización. Por otro lado, hay que identificar las habilidades requeridas para que la empresa cuente con las competencias adecuadas para el desarrollo y comparar las habilidades del equipo actual con las necesidades futuras y detectar brechas. Es decir, si para esta empresa se me están sumando nuevos proyectos, debo evaluar si estas personas que ya están en la organización pueden cubrir esos proyectos porque ya tienen las habilidades o necesito contratar gente con nuevas habilidades que sumen al proyecto y al crecimiento. Bien. Por otro lado, hay que evaluar las opciones de desarrollo interno, es decir, reducir la necesidad de contratación externa, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que tiene que ver con contratación interna o externa, pero lo que podemos analizar en este caso es si para ese nuevo puesto podemos ascender a alguien y en realidad la contratación la vamos a hacer sobre el puesto que debemos cubrir, que es el que quedó vacante por el ascenso de esta persona. Si voy a ascender de un coordinador a gerente, el puesto que voy a tener que reemplazar es el de coordinador, porque ya le dimos un ascenso a esta persona. Entonces ahí hay que hacer un análisis también de cuál es el potencial que tienen los empleados, si hay empleados que puedan encarar estos nuevos proyectos o si necesito contratar nuevos. Y por último, elaborar todo lo que es el plan de contratación, ¿sí? Optimizar tiempos, costos, hacer una estrategia planificada, que es lo que vamos a aprender a hacer ahora, para definir cuántos son los empleos que se van a necesitar para esta área y en qué plazos. Bien, toda esta información la vamos a obtener dentro de las mismas investigaciones que estamos haciendo de la organización, cruzándolo con los datos de las oportunidades de crecimiento que tiene esta startup. Bien. Así que bueno, nuevamente anímense a utilizar la plantilla, pueden cruzarlo con alguna inteligencia artificial para que les tire más ejemplos, pueden armar ustedes sus propias investigaciones y ejemplos, pero anímense a simular o a aplicarlo a sus propias empresas, organizaciones y equipos de trabajo, esto de determinar una necesidad de contratación de personal que se pueda llegar a presentar, no solo porque el empleado me renunció o se fue, sino a futuro. El tercer paso o el tercer punto donde nos vamos a enfocar tiene que ver con el análisis y la descripción de puestos, ¿sí?
¿Qué vamos a hacer en este caso? Ya hicimos una recopilación de muchísima información en los pasos previos. Lo importante aquí es aprender a analizarlos para poder describir luego el puesto de trabajo. Bien. Esto, cuando nosotros hablamos de análisis de puesto y cómo afecta a la organización desde el área de recursos humanos, entendemos que este también es un proceso sistemático que implica toda la recopilación de información, ya sea toda la información que hicimos de manera previa o tal vez sumar algún poco más de investigación ya más enfocada en el puesto de trabajo para poder hacer un análisis que describa el puesto en sí y cuáles son las especificaciones. Entonces, si vemos el cuadro, que es un flujo, vamos a ver que del análisis de puestos se desprenden dos puntos. Uno que tiene que ver con la descripción del puesto y es aquí donde nosotros, dentro de las actividades, responsabilidades y deberes que analizamos e investigamos sobre cada uno de los puestos, vamos a elaborar un documento que describa. Y por otro lado, sobre los conocimientos, las cualidades y las habilidades para abordar ese puesto de trabajo, es que nosotros vamos a redactar en el mismo documento cuáles son las especificaciones para ese puesto. Una vez que hagamos toda esta investigación, que analicemos los datos, es que vamos a elaborar un documento final que se llama diseño de puestos y que ese diseño de puestos nos va a servir para el resto de las actividades que se tengan que realizar a posterior, como la publicación de la oferta laboral, reclutamiento, selección y bueno, otras áreas de recursos humanos lo utilizarán para capacitaciones, evaluación de desempeño, etc. Bien, es decir, vamos a repasar un poquito. Hicimos todo un análisis previo, una investigación de información. La información que relevamos con respecto a cuáles son las actividades, responsabilidades y deberes, la vamos a volcar en el documento bajo el título de descripción de puestos y todo lo que tenga que ver con los conocimientos, cualidades y habilidades, la vamos a volcar en la parte de documento que tiene que ver como especificaciones del puesto. O sea, por un lado vemos los roles y responsabilidades y por otro lado cómo vamos a cubrir en base a nuestras habilidades esos roles y responsabilidades. Entonces nos vamos a una tabla de análisis de puestos de trabajo. Acá es una síntesis, digamos, que les va a servir a ustedes como ejemplo práctico y donde vamos a revisar cada uno de estos pasos que pueden utilizar como referente. Bien. Primero, análisis de puesto tiene que ver un poco con todo lo que hicimos previamente, es decir, a esta altura ya deberíamos tener como recopilada todo lo que es información a través de las fuentes internas y externas que vimos anteriormente, a través de las entrevistas, de las investigaciones. También podemos sumar observación directa en el puesto de trabajo, es decir, no solo entrevisto a los supervisores, no solo entrevisto a los empleados, sino que voy a ver cómo es que efectúan sus tareas, sus habilidades. Eso se llama observación directa, como para que yo pueda tomar también mis propias notas. Y recuerden que de toda esa investigación previa va a surgir una necesidad de contratar a alguien. Bien. Luego vamos a hacer la descripción del puesto, que es aquí donde en un documento vamos a detallar cuáles son los deberes, cuáles son las responsabilidades que va a tener esta persona en ese puesto específico. ¿Sí? Recuerden, si necesitamos contratar un auxiliar de peluquería, bueno, en el documento vamos a detallar cada una de las tareas que va a realizar esta persona. ¿Sí? Por otro lado, vamos a la metodología de implementación es la misma, ¿sí? Analizando, en este caso, bueno, si vamos a usar el caso de la peluquería, más fuentes externas y hacer autoevaluaciones, pero si no, todas las fuentes internas que me puedan brindar información dentro de la organización para que yo pueda redactar el documento final que luego me va a servir para la descripción del puesto, ¿sí? Por otra parte, vamos a evaluar las especificaciones puntualmente de el puesto de trabajo, cuáles son los conocimientos que tiene que tener, cuáles son las cualidades necesarias para desempeñar este puesto. Esto también lo vamos a ver a través de la información interna que tenemos en la empresa, la información externa que fuimos averiguando
Y acá vamos a sumar también cuáles son las experiencias claves que nosotros necesitamos que tenga, tal vez cuántos años en la actividad, qué tipo de título necesitamos que tenga, si va a tener una tecnicatura, si va a tener una licenciatura, en fin, definir todas las competencias necesarias para cubrir el puesto de trabajo, ¿sí? Por otro lado, le vamos a detallar todos los deberes y responsabilidades. Y por último, actualizar las cualidades y habilidades según las capacidades técnicas y aptitudes que tenga esta persona. Acá le dejo este cuadrito que les pueda llegar a servir de guía para cubrir cada una de las etapas. Y ahora vamos a ir a revisar un caso ejemplo. De paso, les voy a pasar esta tablita también para que la puedan implementar como guía, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo, en este caso, de un analista de marketing, ¿bien? Entonces, yo lo que necesito para recopilar, perdón, la información del análisis de puestos, por un lado es recolectar los datos. Ya hablamos de esto, vamos a reunir información que haya en la empresa sobre las responsabilidades que va a tener en este puesto, vamos a utilizar fuentes internas, vamos a utilizar fuentes externas, que es lo que veníamos hablando, a través de entrevistas, cuestionarios, la observación directa. Entonces, en este caso, recopilo toda la información necesaria. En segunda instancia, evalúo cuáles son las responsabilidades de esta persona. Ya sé que este analista va a tener funciones claves en este puesto de trabajo. A esto también lo relevé de manera directa o indirecta, es decir, el supervisor me especificó cuáles son las tareas que va a realizar esta persona. Por otro lado, pudimos verificar en el mercado si se piden cuestiones similares y ahí determinar si agregamos o no. Y sabemos que este analista de marketing va a tener que crear campañas digitales, coordinar con el equipo de diseño y presentar reportes de desempeño mensual. Bien, estas ya son las actividades, digamos que las responsabilidades que me pasó su líder, que son necesarias para el puesto de trabajo. Ahora vamos a evaluar las competencias de esta persona. Vamos a identificar habilidades técnicas, conocimientos necesarios para cubrir este rol. Nuevamente lo vamos a hacer a través de evaluaciones internas y de evaluaciones externas como para al confeccionar la documentación. Y en este caso detectamos tal vez que esta persona necesita competencias en lo que es análisis de datos por un lado, redacción publicitaria por otro y todo lo que tiene que ver gestión de redes sociales y comunicación para gestionar los equipos de trabajo. Bien. Entonces, por un lado, tengo unas responsabilidades y por otro lado, tengo las competencias para cubrir esas responsabilidades. Por otro lado, voy a evaluar cuáles son las condiciones laborales, porque cuando yo haga el ofrecimiento del puesto de trabajo, el reclutamiento y la selección, tengo que tener esta información sumamente clara, ¿sí? Cuáles son los aspectos contractuales que van a impactar en la contratación de esta persona, es decir, cuál es la jornada laboral que va a tener, si es de 4, de 6, de 8 horas, cuál es la modalidad, por ejemplo, si va a ser una modalidad presencial, si va a ser híbrida, cuáles son los riesgos que puede llegar a tener este trabajo, porque en base a eso voy a ver cómo los voy a cubrir, qué herramientas le voy a ofrecer a esta persona que va a ser contratada. Entonces, también voy a utilizar fuentes internas como por ejemplo contratos, datos laborales y reglamentos como para identificar esto, pero por otro lado, fuentes externas para ver si hay normativas laborales, estándares de la industria. Esto es muy importante que ante cada puesto de trabajo lo averiguemos para hacer un ofrecimiento acorde. Entonces, en este caso, para el analista de marketing, va a tener que tener un horario flexible, esa es la propuesta que le hacemos, tal vez tiene que hacer rotación de horarios en algún momento, es un trabajo híbrido porque implica que en algunos momentos va a hacer home office y en otros momentos va a estar presente en la organización. Entonces al final hago la descripción del puesto completo, ¿sí? Entonces hacemos un documento que va a resumir las responsabilidades por un lado, las competencias por otro y las condiciones laborales y el propósito del puesto de trabajo. Bien, podemos utilizar algún diseño que ya tenga la empresa como para complementar solamente los datos en base a este puesto de trabajo y vamos a incluir todo lo que son objetivos, herramientas utilizadas, cuáles son las competencias y las expectativas que se esperan en el desempeño de esta persona. ¿Qué pasa en el caso de
contratar a una persona para un emprendimiento. Más o menos el procedimiento es el mismo. Aquí podemos sumar también, hacer algunas pruebas prácticas, por ejemplo, para ver cómo se desempeña esta persona en algún rol principal. Volvemos un poquito al caso del estilista de peluquería. Disculpen, pero me parece que no les pase la filmina. Ahí está, ahí lo vemos bien. Disculpen. Volvemos al caso de la redacción, perdón, del estilista de peluquería, ¿sí? En este caso recopilamos los datos, reunimos información sobre cuáles son las tareas, las responsabilidades que le voy a pasar a esta persona para que inicie en el trabajo. Hice investigaciones de empleo similares en lo que son redes sociales, como para ver eh, qué le voy a requerir como habilidades. Pudimos buscar también en algunos portales algunos ejemplos que hayan postulado, que hayan publicado algunas otras empresas de peluquería, como para recopilar cada vez más información sobre cuáles podrían ser las tareas o los roles de este puesto de trabajo. Y en este caso recopilamos datos sobre cortes de cabello, coloración, asesoramiento a clientes y algunos usos de herramientas como tijeras y secadoras que debería poder implementar esta persona, ¿sí? Entonces aquí, una vez que ya tengo diseño del puesto, vamos a evaluar lo que son las responsabilidades que va a tener este analista, que tiene que ver puntualmente con esta investigación previa que realizamos. Ya tenemos detectadas cuáles son las funciones claves, cuáles son las necesidades que yo tengo como negocio, ¿sí? Qué servicios quiero ofrecer, entonces cuáles son los que va a cubrir esta persona, y en base a eso definir las responsabilidades claves. Hoy estas responsabilidades tienen que ver con la atención al cliente, aplicar tratamientos capilares, vender productos de cuidado capilar, que son las tareas que yo le voy a delegar a esta persona para que me dé más tiempo para generar nuevos clientes. Bien. Vamos a evaluar competencias también, como vimos en los casos anteriores, cuáles son las habilidades técnicas que tiene esta persona, las habilidades blandas de atención al público. En este caso es donde nosotros podemos aplicar estas pruebas técnicas también, como para que ver cómo se desenvuelve. En el caso de los emprendedores y emprendimientos que van a contratar a la primera persona, suele ser mucho más fácil de hacer porque por ahí la relación es mucho más cercana, se explica cuál es el contexto de la organización y generalmente se toma una prueba técnica como para ver si tiene las condiciones para cubrir ese puesto de trabajo. Y luego procedemos con lo mismo, la descripción del puesto, ¿sí? Eh, Armar el documento donde vamos a redactar cuáles son los requerimientos para esta persona, para el rol que va a asumir. Y al último nos permite identificar cómo incluso podemos hacer la redacción de la publicación del puesto de trabajo. Por ejemplo, en este caso, ya terminando el cuadro, completando todos estos puntos, puedo definir una publicación similar a: busco un estilista responsable de cortes, coloración, atención al cliente, con habilidades en comunicación para trabajar 8 horas diarias, incluyendo los fines de semana. Bien. Es decir, que esta información también me va a ayudar a definir la manera en que voy a iniciar el proceso de reclutamiento. Bueno, y ahora vamos a la confección del famoso documento de diseño de puestos. Luego de haber realizado este largo proceso para detectar cuál es el contexto de la organización, hacer el análisis interno y externo, luego pasamos por la detección de necesidades, luego pasamos por el análisis del puesto de trabajo y la descripción. Ahora vamos a diseñar el puesto, que es la creación de este documento que les mencionaba previamente y que tiene que contener cierta información, ¿sí? Este documento va a explorar todas las condiciones fundamentales que se deben considerar al diseñar un puesto de trabajo. Incluye las tareas, métodos de trabajo y relaciones, jerarquías y supervisión. ¿Por qué yo necesito relevar esta información? Primero, porque tengo que ser claro en las expectativas con la persona que voy a contratar, claro también al momento de informar o de presentar la publicación sobre el puesto de trabajo, tiene que tener información clara y concisa. Esto nos va a permitir hacer el proceso de selección de manera eficaz, de manera profesional,
se va a entender que estamos más cerca de contratar al talento más adecuado porque va a cumplir ciertos requisitos que nosotros fuimos evaluando a través de todo este proceso. Va a servir a futuro también para, o sea, no solo va a servir en el proceso de inicio de contratación, sino a futuro también para hacer ajustes necesarios con esta persona, con este perfil, en el caso de que se tengan que volver a reforzar cuáles eran las habilidades necesarias, eh, también para ver cuál es su desempeño, para planificar capacitaciones futuras, etcétera, ¿sí? Entonces, la confección de este documento es sumamente importante porque va a ser una guía que nosotros vamos a tener siempre presente durante todo el desarrollo y todo el trayecto del recurso en la organización. Entonces, por un lado, va a contener esta información general que hablábamos sobre las definiciones del puesto. Va a tener un resumen también del puesto de trabajo, de las tareas, de las responsabilidades, de cuáles son los requisitos de este puesto con respecto a habilidades. Por otro lado, le vamos a presentar las condiciones laborales al recurso, autoridades y responsabilidades, cuáles son las competencias claves, las oportunidades de desarrollo que se puedan presentar en la organización. También podemos agregar beneficios, lo que nosotros querramos que consideremos importante. Bien. Y así quedaría confeccionado el documento final. Bien. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, para el puesto de analista de marketing, que es el que venimos viendo en los ejemplos, el documento final, con el cual yo después voy a iniciar todo el proceso de selección, tiene que ver con información general, por ejemplo, título del puesto, analista de marketing, departamento, marketing y comunicaciones. ¿A quién va a reportar esta persona directamente? Al gerente de marketing. Y ahí vemos un propósito del puesto, que es planificar, ejecutar, analizar campañas de marketing, etc. Bien. Luego, cuando vamos al resumen del puesto, el analista de marketing es responsable de diseñar, ejecutar estrategias de marketing, gestionar las plataformas digitales, analizar métricas claves, colaborar con diferentes equipos internos para asegurar coherencia en la comunicación y el impacto positivo en el público objetivo. Si ustedes ven, por ejemplo, el resumen del puesto, tiene que ver mucho con la información que recopilamos a través de, por un lado, la entrevista a los supervisores que nos informaban cuáles eran las habilidades, cuáles eran las responsabilidades que iba a tener. Pero por otro lado, si nos vamos al principio, tiene que ver también con los objetivos un poco de la organización y de esto que mencionábamos de trabajar en equipo, de enfocarse en objetivos más macro también, no solamente en los del puesto, sino cuál es la colaboración que va a hacer a nivel organizacional. Vean cómo toda la información que fuimos recopilando todo este tiempo nos va sirviendo para hacer la confección más importante, que es el diseño del puesto. Luego hacemos una descripción de las tareas y responsabilidades principales, desarrollar y ejecutar campañas de marketing digital, analizar los resultados de las campañas, investigar tendencias en el mercado y competencias y cuáles son los requisitos del puesto. En este caso se le pide un título universitario en marketing. En el caso de peluquería podemos pedir que esté egresado de alguna escuela de técnicas. Para la experiencia en este caso se pide un mínimo de 2 años. Esto puede variar en base a la especificación del puesto, al profesionalismo que se necesite, cuáles son las habilidades técnicas que tiene que tener y cuáles son las habilidades blandas, las habilidades técnicas más para el desarrollo de la utilización de herramientas, las habilidades blandas más para lo que es comunicación, trabajo en equipo, etcétera. Bien. Por otro lado, le presentamos las condiciones de trabajo. En este caso, esta persona va a trabajar 3 días presenciales y 2 días remotos, de 9 a 18 horas. La ubicación es en la oficina de donde nosotros le indiquemos cuáles son los recursos que va a utilizar. En este caso, software especializado, equipos informáticos, capacitaciones periódicas que le vamos a brindar desde la misma organización. Por otro lado, le mencionamos quiénes son las autoridades y las responsabilidades, competencias claves y oportunidades de desarrollo que se le pueden presentar en la organización. Entonces, en aspectos generales, así quedaría confeccionado el documento. Y este documento es sumamente importante porque va a ser un acompañante legal que tenga tanto el recurso como la organización. Es decir, nosotros debemos respetar lo que le presentamos como propuesta laboral en cada uno de estos puntos y no asignar, por ejemplo, tareas y responsabilidades que no estén dentro de la documentación
dentro del puesto que nosotros le presentamos, que los requisitos sean exactos a lo que pedimos en el puesto, que las condiciones de trabajo sean las que prometimos, que las competencias claves y las oportunidades de desarrollo se respeten, etcétera, ¿sí? Entonces, este documento es fundamental para la buena relación que podamos tener con el nuevo contratado. Una vez que ya tenemos confeccionado el documento con el diseño del puesto, con todas las especificaciones que tiene que tener este puesto de trabajo, es que vamos a iniciar el proceso de reclutamiento. Es esta instancia para captar, atraer y seleccionar en la organización el candidato ideal para cubrir la vacante. O sea, por un lado, nosotros ya identificamos cuáles son las necesidades de personal que tenemos, ya definimos los perfiles, creamos la documentación sobre el puesto de trabajo y vamos a anunciar las vacantes para poder recibir los currículums y analizar cuáles son las solicitudes que más se amoldan al candidato ideal que estamos buscando. Cuando hablamos de reclutamiento, hay reclutamiento interno y reclutamiento externo. Si nos enfocamos en el reclutamiento interno, son estas prácticas que tienen las organizaciones para cubrir vacantes con perfiles que ya están dentro de la organización. Es decir, hay empleados actuales que pueden ser promocionados, ascendidos, que pueden ser reubicados de otras organizaciones, de otras áreas, pueden ser transferidos de otras empresas, dentro de otras sucursales, por ejemplo. Bueno, todo esto se relaciona con lo que es el reclutamiento interno y de dónde nosotros podemos atraer a este perfil. Tiene sus ventajas como el conocimiento de la cultura de la organización. Las personas que ya que contratamos para cubrir esta vacante ya conocen la cultura organizacional, por lo que todo lo que es el enfoque en la inducción, en iniciar sus tareas y en las capacitaciones se va a enfocar puntualmente en el desarrollo de las tareas, ya que no tiene que conocer la cultura organizacional, ya la conoce, ¿sí? Por otro lado, es motivador no solo para el empleado, sino para sus compañeros de trabajo, entender que dentro de la organización hay oportunidades de crecimiento. También es un atributo muy grande que las empresas hoy en día pueden explotar, esto de demostrar que en la empresa hay posibilidades de crecimiento para ser atractivos al mercado, para que la gente quiera trabajar en nuestra organización. Y por otro lado, nos va a ahorrar el costo de tener que hacer el reclutamiento externo, que tiene costos más elevados por todo lo que implica el proceso. Dentro de las desventajas podemos ver limitaciones a nuevas ideas. Generalmente estamos sesgados cuando estamos trabajando durante mucho tiempo en alguna organización y nos cuesta un poquito ver nuevas maneras de hacer las cosas. Podemos perder la oportunidad de enfocarnos de otra forma, de ver otras perspectivas. Esto es digamos, uno de los puntos más limitantes cuando contratamos un talento interno. Puede haber conflictos, así como veíamos motivación para algunos empleados, para otros puede presentarse algún conflicto. Si había más de una persona postulándose para el mismo puesto de trabajo, que haría ese puesto, bueno, puede generar algún problema, o si a la persona que ascendemos la ponemos de jefe, va a ser jefe de sus propios compañeros de trabajo. Bueno, todas esas son cuestiones a analizar que pueden generar distintas desmotivaciones en el resto de los empleados. Luego tenemos el reclutamiento externo, que esto implica enfocar la búsqueda en candidatos que están por fuera de la organización y que van a cubrir esta vacante a través de distintas fuentes, ¿sí? Nosotros podemos reclutar a través de las redes sociales, a través de las plataformas de empleo, podemos reclutar a través de bolsas de trabajo. Hay un montón de herramientas que podemos utilizar, de plataformas que podemos utilizar para hacer las publicaciones, incluso más clásicas como diarios, como menciones en radio, que nos pueden servir para traer un talento externo, con las ventajas un poco en lo que es diversidad de talento, como para permitir atraer a la organización nuevas perspectivas, candidatos más amplios que pueden enriquecer por ahí con lo que es diversidad, creatividad en el equipo, trabajar sobre estos sesgos que hablábamos recién también, tener nuevas perspectivas. Y por último, todo lo que es una ampliación de red de contactos también, que al reclutar externamente, las organizaciones establecen conexiones con otros profesionales de distintos sectores.
¿Cuáles pueden llegar a ser las desventajas? Perdón, es que los costos suelen ser elevados por estas contrataciones que se hacen en la plataforma, por todo lo que puede llegar a demorar el proceso. Hay muchos gastos que tienen que ver con si nosotros vamos a implementar algún perfil que realice las entrevistas, las pruebas técnicas, etcétera. Por otro lado, el tiempo de adaptación, si bien un reclutamiento interno disminuye los tiempos de adaptación porque ya conoce todo lo que es cultura organizacional, la inducción de este reclutado externo va a ser mucho más amplia en el tiempo por estas cuestiones. Primero va a tener que hacer una inducción sobre la misión, la visión, los valores de la organización, conocer la organización desde adentro y después adaptarlo a sus nuevas tareas a realizar también, ¿sí? Y por último, pueden haber unos riesgos en lo que es una selección incorrecta porque generalmente cuando nosotros contratamos a alguna persona de afuera y no se amolda a la cultura, a la organización o no tiene las competencias que según nosotros habíamos detectado en el proceso de entrevista, deberemos iniciar todo el proceso de nuevo. Entonces esto requiere que volvamos a invertir y que se nos incrementen los costos dentro de lo que nosotros teníamos presupuestado para la búsqueda de personas. Se puede también en este caso iniciar con un reclutamiento interno y luego proceder a un reclutamiento externo o hacerlos de manera simultánea y esto se conoce como reclutamiento mixto, ¿sí? Es decir, por un lado puedo iniciar con búsquedas internas y si no funciona, busco externamente y por otro lado aplicar los dos procesos al mismo tiempo para detectar en el mercado también si hay algún perfil que se adapte a lo que estoy buscando. Acá les dejo una guía que les puede llegar a servir para dos pasos que son sumamente fundamentales. Por un lado, ¿cuál es el canal de reclutamiento que voy a utilizar? Si es interno, con esta búsqueda de promover algún perfil que ya esté en la organización para cubrir alguna vacante, lo que generalmente solemos utilizar son tableros internos de empleo, correos internos, comunicados dentro de la intranet de la propia organización. Podemos hacer recomendaciones desde la parte de los líderes y avanzar con personas que estén dentro de algún programa de promoción interna que haya desarrollado las habilidades para este perfil. Y para la búsqueda externa, que se requiere traer los talentos por fuera de la organización, vamos a enfocarnos en hacer publicaciones dentro de los portales de empleo como LinkedIn, Zona Jobs, InfoJobs, etcétera, las redes sociales de la misma organización o las redes sociales, si nosotros nos desarrollamos como consultores y tenemos redes sociales profesionales, podemos utilizarlas también para hacer las publicaciones de la empresa. De ninguna manera lo podemos hacer sobre nuestras redes sociales personales. Si yo estoy trabajando de reclutador para alguna organización, tratar siempre de usar las marcas corporativas, ya sea de mi empresa, de mi propio emprendimiento y no tanto de mis redes personales. Bien. ¿Cómo debe estar confeccionada la publicación de esta oferta? Por un lado, la publicación debe contener el título del puesto, la descripción, los requisitos y la forma de postulación. Acá seguimos con el ejemplo de analista de marketing. Buscamos un profesional con experiencia en marketing digital que gestione campañas en redes sociales, SEM, requisitos, licenciatura en marketing, 2 años de experiencia, manejo de herramientas digitales. Bien. Luego la publicación se elige el tipo de público objetivo al que yo voy a ir, ¿sí? Entonces yo ya sé que ya tengo definido el texto, voy a ver si lo voy a publicar interno a través del internet, de la intranet, perdón, de correos electrónicos o voy a ir a través de alguna de las plataformas para captar público externo. Entonces, por un lado tengo la estructura, por otro lado tengo la plataforma de publicación. En tercera instancia voy a definir un plazo, cuánto tiempo tengo para contratar a esta persona, es un mes, es de contratación inmediata, de 5 meses, de 6 meses, cuál es el plazo, como para que yo me pueda ordenar las distintas etapas de la entrevista, del proceso y poder cumplir en término la selección del personal. Y por último, hacemos un seguimiento y respuesta. Acá nosotros vamos a implementar distintos mecanismos que vamos a ver a continuación sobre el filtrado y la selección de los currículums correctos y los formularios de aplicación. Una vez que hacemos la publicación de la oferta de trabajo y que ésta tiene una estructura correcta
está en la plataforma que seleccionamos, ya sea interna o externa, y está orientada al público específico que yo necesito para el reclutamiento, es que vamos a comenzar a recibir los currículums de los candidatos interesados a cubrir esta vacante. Pero antes de iniciar la etapa de las entrevistas laborales, lo que vamos a hacer es una preselección de candidatos. ¿Por qué? Porque no vamos a avanzar con absolutamente todos los que se postularon y vamos a entrevistar a todos, sino que vamos a entrevistar a aquellos que más se acerquen al diseño de puesto que yo hice. Es decir, que vamos a comparar a estos candidatos con el documento de diseño de puesto que armamos previamente. ¿Sí? Entonces, al hacer el primer análisis del currículum, vamos a ver cuáles son los que cumplen requisitos mínimos establecidos dentro del perfil, ¿sí? Y acá podemos hacer como un checklist dentro del mismo documento de diseño de puesto, como para ver con cuáles requisitos se cumplen y cuáles no. Y ahí vamos a empezar a aplicar los filtros iniciales. Bien. No quiere decir con esto que no vamos a avanzar con aquellos que no cumplan uno u otro requisito, sino que vamos a ver cuáles son para nosotros excluyentes o no excluyentes, es decir, cuáles dejan afuera un candidato y cuáles no. Por ejemplo, si estoy pidiendo una experiencia mínima de 2 años para el puesto, es muy probable que si no cumple con esa experiencia, ya ahí apliquemos el primer filtro, porque lo que necesito para este puesto es que realmente sepa de antemano hacerlo. En cambio, si vemos que a lo mejor no tiene un título de grado, pero sí cuenta con un título de pregrado más otras diplomaturas o otras certificaciones que a nosotros nos demuestren que tiene los conocimientos, tal vez no lo vamos a descartar y podemos avanzar con algún tipo de prueba técnica. Bien, por eso decimos que no necesariamente todos los requisitos tienen que ser excluyentes para que nosotros decidamos avanzar en la entrevista con el candidato, pero sí tengamos presentes cuáles sí son sumamente importantes y cuáles son mínimos requeridos establecidos que yo deba considerar para avanzar o no. Bien, una vez que hayas preseleccionado una lista de candidatos que no descarte, tenemos una opción de hacer entrevistas preliminares antes de ir a la primera entrevista, que es mucho más en profundidad, esa entrevista individual donde citamos a la persona para conversar. Hay una entrevista preliminar que, en el caso de que yo tenga dudas sobre algunos datos en el currículum, puede ser sobre la experiencia, algo que necesite explayar muy brevemente, puedo hacer un contacto telefónico, una videoconferencia para confirmar algunas informaciones que estén dentro de la hoja de vida de la persona que se presentó. Luego sí, vamos a pasar a la entrevista de profundidad. Este paso de entrevista preliminar no es necesario en el 100% de los casos, pero se pueden postular algunas personas que sean sumamente interesantes y que en algún requisito nosotros necesitemos profundizar antes de saber si lo vamos a descartar o no como candidato. Bien. Entonces, una vez que nosotros hicimos la publicación, vamos a pasar a la recepción de currículums y vamos a aplicar estos filtros iniciales para después no tener un gran volumen de personas a entrevistar que ya sabemos que no van a cumplir estos requisitos mínimos establecidos por nosotros. Bueno, y a esta altura ya llegamos al gran momento de la entrevista. Y esta es una entrevista en profundidad, es decir, que más allá de algunas preguntas que podríamos haber hecho en la etapa anterior de entrevista preliminar, como para sacarnos algunas dudas, acá vamos a profundizar mucho más ya en el puesto de trabajo y en el perfil del candidato. Y también vamos a ver algunas cuestiones sumamente importantes, como por ejemplo cuál es la actitud que debe tener el entrevistador, ya que esto va a influir en la experiencia del candidato, no solo para este puesto de trabajo, sino para cualquier puesto futuro. Es importante que entendamos que esta persona que está buscando trabajo está pasando por distintos contextos, ya trae una historia de vida. Entonces nosotros debemos ser lo más profesionales posibles, no ser críticos, no prejuzgar y solamente enfocarnos en las preguntas que sean necesarias y que nutran
el puesto de trabajo, que nutran la entrevista, que nutran la información que yo realmente necesito obtener y que no me vaya a cuestiones demasiado personales que al entrevistado le puedan significar una molestia. Es importante que creemos un buen ambiente de confianza. El candidato se tiene que sentir cómodo para que esto le habilite a que nos comparta la información que nosotros necesitamos y que tengamos una entrevista que sea sumamente fluida, eh, y que nos permita a nosotros también abrirnos un poco, abrir un poco nuestra cabeza, nuestras mentes, a escuchar, a estar bastante atentos a lo que nos dice. Y esa es una de las grandes habilidades que con la práctica vamos a empezar a desarrollar para saber también no solo hacer las preguntas, sino también interpretar las respuestas que nos pueda llegar a dar el entrevistado. Esto también nos va a permitir hacer una evaluación lo más objetiva posible y demostramos nosotros como profesionales que estamos bien preparados para encarar esta instancia tan importante. Algunas recomendaciones para que la entrevista laboral sea efectiva. Una de las más importantes es gestionar el tiempo adecuadamente. Hay que programar las entrevistas con un margen suficiente entre cada una, es decir, si planifico distintas entrevistas durante el día, debo tener un margen para evaluar una vez que termine una entrevista al candidato, hacer un análisis y luego proseguir con la otra. Si pongo demasiadas entrevistas seguidas, es muy probable que se me pierda información sobre el entrevistado anterior. Por eso es sumamente importante que la planifiquemos en orden. Una entrevista no debería durar en estas instancias más de 30, 40 minutos, como mucho, muchísimo una hora, pero yo creo que con 30, 40 minutos es más que suficiente. Tiene que estar preparado el ambiente de manera adecuada, bajo ningún punto de vista. Nosotros vamos a entrevistar a esta persona delante de otras personas. La entrevista debe ser lo más privada posible. Si hay otras personas en el ámbito de la entrevista, es muy probable que el entrevistado no se abra a contestarme, que haya preguntas que no sean bien respondidas, que le incomoden responder delante de otras personas que no tienen que ver con el proceso de selección. Tengo que también entender que no tengo que generar como entrevistador ningún tipo de distracciones que molesten al entrevistado, que molesten la instancia o que me hagan distraer incluso a mí. Llamadas telefónicas, interrupciones. Por eso es importante seleccionar bien el lugar donde vamos a hacer la entrevista para que no haya otras personas. Es un error muy común cuando somos emprendedores, entrevistarlos tal vez en alguna casa donde está la familia, donde están los hijos corriendo, donde hay mascotas que pueden interrumpir también la sesión de entrevista. Hay que entender que como profesionales debemos estar muy enfocados en generar un espacio y una instancia cómodos tanto para el entrevistado como para nosotros, ¿sí? Y por último, siempre estar sumamente preparados para aumentar la posibilidad de obtener información valiosa y genuina. Cuando hablamos de estar preparados, hablamos puntualmente de la instancia antes de la entrevista, en donde nosotros vamos a hacer un análisis del currículum del candidato, que es el análisis que hicimos al momento del filtrado. Una vez que lo seleccionamos, volvemos a revisar el currículum para planificar cuáles son las preguntas que nosotros le vamos a hacer en base al perfil. Las preguntas las vamos a dividir en algunas preguntas que tienen que ver con el currículum que nos ha presentado y otras preguntas que son adicionales basadas en la descripción del puesto de trabajo que yo le estoy ofreciendo. Les dejo algunos ejemplos para que ustedes vean, para que analicen. En el caso de que el entrevistador revise el currículum y detecte una brecha laboral y prepare preguntas para comprender cuál es el motivo de, a lo mejor, un periodo sin trabajar. En el caso de que el entrevistador no realice este paso de analizar el currículum, de planificar las preguntas, va a descubrir que la brecha durante esa entrevista, las preguntas, perdón, que realice durante esa entrevista van a ser demasiado improvisadas y se va a perder el enfoque, denotando falta de profesionalismo, por lo que el candidato también lo va a percibir como una desorganización.
Por eso es sumamente importante que nosotros dentro de la instancia antes de la entrevista evaluemos bien cuáles son las preguntas que vamos a realizar y que no nos tome ninguna información por sorpresa por no haber analizado el currículum del candidato. Durante la entrevista de trabajo, durante la entrevista, perdón, lo que nosotros vamos a hacer es presentar, aparte del ambiente cómodo, una estructura de cómo va a ser la entrevista. Es decir, nosotros para denotar orden y para ser claros con la entrevista que le estamos realizando, lo que vamos a hacer es comentarle cómo vamos a proceder con el paso a paso. Acá les dejo un ejemplo. Por ejemplo, primero haré algunas preguntas, luego tú podrás plantear las tuyas y formulamos las preguntas que planificamos buscando la información específica dentro de las competencias del perfil de puesto que elabore. Durante la entrevista vamos a tomar notas, vamos a brindar espacios para que el candidato haga también sus preguntas y vamos a explicar una vez finalizada la entrevista cuáles van a ser los próximos pasos. Si va a tener una segunda entrevista para sacarnos algunas otras dudas o si va a continuar con los análisis médicos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? En el caso de que nosotros no cumplamos este orden que queremos darle, esta estructura, y no se le informemos correctamente al candidato, puede pasar que al iniciar la entrevista abruptamente, sin presentarnos, sin tener este orden, no se permita al candidato hacer preguntas al final o nosotros demostremos que estamos demasiado desordenados. Esto va a hacer que la entrevista sea incómoda no solo para el candidato, sino que nosotros nos podemos desorientar también durante la entrevista porque no seguimos un orden correcto y no enfoquemos las preguntas correctamente. Entonces, por eso también es sumamente importante que durante la entrevista nosotros ya tengamos un orden, informemos cómo va a ser el proceso de entrevista, tomemos notas de las cosas que realmente sean relevantes, no nos pasemos también tomando nota durante toda la entrevista porque eso va a generar distracción. Hay que participar mucho desde la escucha activa y por eso también nos damos esta instancia de entrevista a entrevista en ese plazo nosotros podemos seguir anotando cuestiones que nos llamaron la atención dentro de la entrevista sin interrumpirla tomando nota en la misma, ¿sí? Porque eso también es sumamente molesto. Se toman nota de cuestiones importantes que nos llaman la atención, alguna frase o palabra que luego yo voy a desarrollar en ese tiempo que estoy solo, evaluando cómo fue la entrevista antes de seguir con el próximo candidato, como para ampliar mucho más la información. Posterior a la entrevista, que después lo vamos a ver un poquito más, se va a analizar la información de inmediato, esto que hablábamos recién, en ese lapso que tengo entre una entrevista y otra, vamos a anotar los detalles para no olvidármelos después y completar los formularios o evaluaciones internas que yo considere necesarios. Bien, se dedican 15 minutos aproximadamente a hacer estas anotaciones, a observar, a hacer observaciones, a anotar algunas cuestiones que tal vez en una segunda entrevista yo pueda repreguntar o si no es necesario no, pero dejar notas que a mí me amplíen un poco más todo lo que estuvimos charlando. Si nosotros postergamos este análisis y lo hacemos mucho más tarde, a esos detalles nosotros los vamos a olvidar y nos va a quedar una entrevista sumamente chata y vacía y solo enfocado en ciertas preguntas que logramos hacer. Algo que tenemos que tener en cuenta al iniciar este proceso de entrevistas es nuestra actitud como entrevistadores. Y es que la actitud que nosotros tomemos al momento de realizar las entrevistas va a tener un impacto significativo en el entrevistado. Y no solo para esta entrevista, sino para entrevistas futuras, ya que si tiene una muy mala experiencia, es muy probable que no se anime a postularse luego a otras búsquedas laborales, que tenga miedo, que sienta ansiedad por haber pasado una mala experiencia con nosotros. Entonces, es sumamente importante que lo tomemos con responsabilidad. Nosotros solamente vamos a evaluar un puesto de trabajo y si el perfil adecua al mismo, por lo cual no debemos ser prejuiciosos, no debemos ser críticos, debemos tener muchísima empatía y saber escuchar y preguntar, ¿sí? Hay 4 actitudes que considero sumamente importantes. Por un lado es evitar cualquier creencia rígida, ¿sí? Evitar posturas dogmáticas,
porque esto puede crear una rigidez y una tensión durante la entrevista que no le va a sumar ni al entrevistador ni al entrevistado. Les dejo un caso de ejemplo. Un entrevistador asume que solo los candidatos con títulos universitarios son competentes, sin considerar su experiencia práctica. Para evitar esto, mantiene una actitud abierta y valora las habilidades demostradas, más allá de las credenciales formales. Es decir, en este caso, mantener una mente abierta al momento de no cumplir alguno de los requisitos que nosotros considerábamos indispensables puede hacer que reconsideremos en base a las habilidades que tenga el entrevistado. Por ejemplo, en este caso, no tiene un título que valide la formación, pero sí tiene los suficientes años de experiencia para que nosotros entendamos que tiene los conocimientos necesarios. Si yo me hubiese puesto rígido como entrevistador, no le hubiese realizado ninguna pregunta sobre su experiencia laboral y lo hubiese descartado automáticamente por considerar que si no tiene el título, no tiene los conocimientos. Lo mismo puede suceder teniendo los títulos necesarios para validar su formación, pero sin tener la experiencia. Y en este caso puedo tomar la decisión de contratarlo solamente por tener un título, pero al momento de llevarlo a la práctica no sabría realizar las tareas porque nunca tuve experiencia y es ahí donde yo debo dedicar demasiado tiempo en instruccionar. Bien, entonces hay que tener estos sesgos a un lado siempre. Por otro lado, sinceridad y franqueza para ser honestos, para construir confianza entre el entrevistado y el entrevistador. Por ejemplo, al preguntarle a un candidato sobre sus expectativas salariales, el entrevistador responde con transparencia sobre el rango ofrecido, fomentando un diálogo claro desde el principio, ¿sí? No evitamos ningún tipo de respuesta. Si el entrevistado tiene alguna duda con respecto a horarios, a salarios, a modalidad de trabajo, lo importante es que seamos claros desde el principio porque él también tiene que tomar la decisión de si va a seguir con el proceso de entrevista o no una vez finalizada esta. Por otro lado, oportunidades de expresión es una de las actitudes de entrevistador que tenemos que tener sumamente desarrolladas. Esto le va a permitir a los candidatos que compartan plenamente, ¿sí? Que se abran durante la entrevista. Por ejemplo, el reclutador formula preguntas abiertas como ¿puedes contarme sobre un desafío laboral reciente y cómo lo resolviste? Esa es una pregunta abierta porque le da mucho espacio a que se exprese, a que se explaye y no me va a condicionar a que me responda solo por sí o por no y que yo necesite repreguntar. Entonces ahí el candidato puede expresarse a lo que yo voy a empezar a escuchar, a estar atento, a ver qué es lo que me cuenta, a ver qué información puedo sacar y ver si es necesario repreguntar en alguna instancia, ¿sí? Por otro lado, tener siempre un enfoque amable, ¿sí? Esto también genera confianza, genera comodidad. Al inicio de la entrevista, el entrevistador saluda con una sonrisa, ofrece agua, rompe el hielo con una breve charla, ayudando al candidato a sentirse más relajado. Siguiendo con el tema de la actitud que tenemos que tener como entrevistado, surgen dos puntos sumamente importantes en el proceso de la entrevista, que van a ser habilidades que vamos a tener que ir desarrollando con el tiempo para hacer un proceso de selección sumamente efectivo, ¿sí? Por un lado tenemos la empatía. La empatía tiene que ver con esto de ponerse en el lugar del otro. Nosotros como entrevistadores, ante ciertas situaciones que nos pueda llegar a contar el entrevistado, tenemos esa habilidad de ponernos en sus zapatos, como quien dice, y entender ciertas situaciones. Esto nos va a permitir conectar con el candidato a un nivel mucho más profundo y también comprender cuáles son las emociones y las experiencias que tiene el candidato al momento de llegar a la entrevista, ¿sí? Es decir, tiene una vida, tiene un contexto, ha pasado por diferentes situaciones que lo han formado hoy como persona y esto va a hacer que al momento de presentarse en la entrevista nosotros entendamos quién es la persona que está hablando, conversando con nosotros, ¿sí? Esto también nos va a proporcionar a nosotros como entrevistadores información sumamente clara y que va a enriquecer todo el proceso de entrevista y la recopilación de datos que vayamos a hacer. Pero en este caso no debemos confundir empatía con sentir lástima y por ahí uno de los principales errores que se comete al momento de la entrevista es ofrecer un puesto de trabajo solamente por la situación del candidato, ¿sí?
Muchos candidatos cometen el error de ir a la entrevista y expresar sus emociones de necesidad de trabajar de manera urgente. Le puede generar a un entrevistador, perdón, sin experiencia lástima y bueno, al sentir empatía y querer ayudarlo a que consiga un trabajo, termina contratando a una persona que no es la idónea para el puesto. Y esto puede traer complicaciones, aunque no parezca, también para el candidato, porque sumar a una persona a un puesto de trabajo para la cual no está preparada, a nosotros nos va como contratadores, más allá del rol de entrevistador, sino yo estoy contratando a esta persona para un puesto de trabajo, ya sea para mi emprendimiento, para mi empresa o para mi equipo, nos va a traer la consecuencia de tener que volver a realizar todo el proceso porque en algún momento dado vamos a tener que dejar de depender de este perfil, ¿sí? Hemos hecho una mala contratación, quiero decir con esto. Y para ellos les puede generar también a nivel de contratado muchas experiencias negativas por no sentirse aptos para realizar el trabajo, por no tener estas habilidades desarrolladas, sentirse incómodos, pasar un mal momento, nervios, estrés. Esto puede generar incluso hasta en licencias médicas, licencias psiquiátricas. Entonces es importante que entendamos que a veces no estamos haciendo un favor contratando a una persona solo por la necesidad de tener un trabajo. Incluso hasta le podemos estar quitando las oportunidades o las posibilidades de presentarse a una búsqueda laboral que sí sea acorde a sus habilidades por nosotros retenerlo en este puesto de trabajo, ¿sí? Entonces nunca es un ganar-ganar cuando nosotros, a través de la empatía, no buscamos comprender la situación y conocer la persona, sino que tratamos de resolver una situación que para nosotros es problemática, la terminamos empeorando para ambas partes. Entonces es sumamente importante que al momento de la entrevista, si bien no vamos a prejuzgar, utilicemos la empatía para comprender la situación y comprender a quién es la persona que tenemos adelante, ¿sí? Por otro lado, la escucha activa también es otro de los pilares fundamentales. Yo tengo que estar sumamente atento para percatarme de qué es lo que me está diciendo este candidato, ¿sí? La escucha activa es el proceso de prestar atención plena a lo que el candidato está diciendo, ¿bien? Tanto verbal como no verbal. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más porque esto no implica solo palabras, solo la utilización de palabras, sino que también hay que captar las sutilezas dentro de las respuestas que el candidato me puede llegar a estar dando. Bien. Y por otro lado, nosotros también vamos a estar, al momento de conversar con este candidato, también vamos a evaluar la escucha activa que él tenga. Bien, es decir, ante preguntas que yo le haga, si realmente me prestó atención, si realmente las entendió. Bueno, la escucha activa, digamos, es un pilar fundamental para las dos partes. Yo como entrevistador tengo que tener desarrollada la escucha activa, pero el entrevistado también la tiene que tener desarrollada en el sentido de que si yo luego le voy a dar órdenes, direccionamientos, tareas, especificaciones, tiene que lograr una comprensión suficiente para que no perjudique sus desempeños en el puesto de trabajo. Bien, aquí les comparto un cuadro con una comparativa de entrevistas laborales, ya que tenemos opciones de no solo hacer entrevistas laborales individuales, sino que también tenemos la opción de hacer entrevistas laborales grupales en el caso de que tengamos demasiados candidatos y querramos como agilizar un poquito más el proceso. Esto es solo a nivel comparativo, a nivel informativo, como para que tengan en cuenta algunos puntos. El objetivo principal de una entrevista individual es evaluar en profundidad las competencias, experiencias y motivaciones del candidato que nosotros elegimos, pero en una entrevista grupal las habilidades interpersonales, liderazgo y de trabajo en equipo se suman más algunas como el trabajo bajo presión o comprender también las temáticas de las actividades que nosotros realicemos en grupo. ¿Y por qué hablo de actividades? Porque dentro de la estructura para la entrevista grupal, nosotros además de, a diferencia de la individual, donde personalizamos con preguntas que están adaptadas al candidato y al puesto de trabajo, sumamos dinámicas y ejercicios con preguntas que son comunes para todo el grupo, ¿sí? Incluso podemos sumar posibles ejercicios donde se trabaja colaborativamente, más que nada para ver quién es el que lidera la actividad, cómo están trabajando en equipo
que es sumamente importante en la entrevista grupal. Por otro lado, la interacción en una entrevista individual tiene que ver más como una comunicación directa, que tiene que ser bidireccional entre ambas partes. Y en una entrevista grupal, la interacción es múltiple. O sea, nosotros vamos a evaluar cómo los candidatos interactúan entre sí, cómo interactúan entre los entrevistadores, si siguen un orden, si hay interrupciones, cuál es la actitud de un entrevistado hacia otro, ¿sí? El tiempo promedio, como les decía recién, de 30 a 60 minutos. Recomiendo 45 minutos generalmente de promedio en una entrevista individual y por ahí usar unos minutitos extras si hay que repreguntar o si nos interesa demasiado el candidato como para ampliar en algunas otras cuestiones. Pero en una entrevista grupal es muy probable que tengamos que ampliarlo un poco más a 90 minutos, ya que la cantidad de gente es mucho mayor y por ahí necesitamos como desarrollar y profundizar un poquito más en preguntas que son para todos, ¿sí? No solo para una sola persona. Cuando hablamos de una entrevista individual, nos permite hacer este análisis bien profundo sobre el candidato, esta relación más directa entre el currículum y el puesto de trabajo. Y cuando hacemos una entrevista grupal, se evalúan más lo que son habilidades sociales, por lo que seguramente posterior a esta entrevista grupal, nosotros ya sí debemos hacer una entrevista más individual como para profundizar un poquito más sobre el puesto de trabajo. ¿Qué desafíos se me presentan en una entrevista individual? Puntualmente, tener este sesgo de entrevistador si no tengo esta estructura clara con la que hablábamos anteriormente y este riesgo de no detectar habilidades colaborativas porque solamente estoy evaluando a un solo candidato. En el caso de la entrevista grupal, va a haber una dificultad para profundizar más que nada en el perfil individual y cómo se asocia al puesto de trabajo, por lo que probablemente luego tengamos que proseguir con una entrevista individual más profunda. Damos un ejemplo de un caso positivo de una entrevista individual. Un candidato explica en detalle cómo lidera un proyecto complejo destacando resultados medibles. En ejemplo negativo, el entrevistador no estructura las preguntas y olvida explorar la experiencia clave del candidato que la mencionó puntualmente en el currículum. Vamos con un ejemplo de caso positivo para una entrevista grupal. Un candidato demuestra habilidades de liderazgo en estas actividades que hacen en conjunto con los demás al medirse en un ejercicio de resolución con el resto del grupo. Puede ser un caso negativo que un candidato sea demasiado tímido, que no es competente y que quede opacado por otros que son mucho más extrovertidos y afecten su evaluación. Y en este punto es sumamente importante que yo comprenda que no debo direccionar el 100% de la atención hacia los candidatos que más me gustan, sino que tengo que tener también la habilidad para que estos candidatos que a lo mejor son un poco más introvertidos logren expresar lo que nosotros necesitamos al momento de contarnos algunas cosas como por qué se presentó a la postulación, cuáles son sus intereses, etcétera. Es decir, que la entrevista grupal, si bien hay candidatos que a mí me van a llamar mucho más la atención, es importante que durante el desarrollo de la entrevista no me enfoque solamente en los que me gustaron, sino que tenga esta habilidad de conversar y charlar con todos. Y más que nada porque la entrevista dura 90 minutos, es mucho tiempo y a lo mejor las personas que iniciaron con un perfil sumamente alto en el desarrollo de la entrevista cometan demasiados errores o baje nuestro interés en el candidato y viceversa, algunos candidatos que inician de manera tímida, si nosotros no le prestamos la atención suficiente, en el desarrollo de la entrevista no van a explayarse y a lo mejor si lo hacemos nos encontramos con una sorpresa sobre las habilidades que tiene este candidato. Entonces ahí decimos, bueno, tal vez no voy a considerar que sea tímido porque las habilidades para el puesto requieren otras que no tienen tanto que ver a lo mejor con la comunicación y si me sirve este candidato más que otro que sea demasiado extrovertido. ¿Sí? Entonces es importante que nos enfoquemos bien al momento de hacer las entrevistas. Como nos vamos a enfocar más que nada en la entrevista individual, al momento de la ejecución, vamos a conocer que la entrevista puede ser estructurada. Esto quiere decir que permite una comparación objetiva con preguntas que son para todos los candidatos similares. Acá le dejamos algunos ejemplos como por ejemplo, cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que cumplir con un plazo ajustado. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional hasta ahora y qué pasos seguiste para alcanzarlos? Entonces, en este caso, nosotros lo que podemos hacer es
la misma pregunta para todos los candidatos. Perdón, ahí les dejo la filmina. Prosigamos. También tenemos entrevistas que no son más estructuradas, que son un poco más flexibles, que pueden relevar información un poco más inesperada, es decir, sumo algunas otras preguntas que tienen más que ver a lo mejor con su currículum, con lo que él me cuente, que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, veo que trabajaste en X empresa, contame cómo fue tu experiencia allí o qué te motiva a buscar un cambio profesional en este momento. Entonces podemos jugar un poco también entre algunas preguntas más estructuradas, otras preguntas un poco más desestructuradas, como para hacer un panorama completo o direccionar hacia una u otra. También existe otra opción que es la entrevista en panel, donde hay más de una persona entrevistando. Esta no la recomiendo en estas instancias que todavía no nos desarrollamos tanto como profesionales, donde algunas personas pueden realizar una pregunta y otras personas pueden realizar otras dentro de la misma entrevista. Por ejemplo, en este caso hay varios entrevistadores que formulan preguntas desde diferentes perspectivas. Por un lado, un gerente de proyecto puede preguntar cómo priorizan las tareas cuando hay múltiples plazos y la otra persona suma cómo manejó algún conflicto con un compañero de trabajo dentro de la misma tarea anterior de manejar proyectos en algunos plazos específicos. ¿Sí? Entonces es sumamente importante también que conozcamos los tipos de entrevistas que podemos ejecutar. ¿Sí? Acá les voy a dejar unos cuadros comparativos que me parecen sumamente interesantes que tienen que ver sobre las distintas etapas de la entrevista, cómo pregunto y cómo a lo mejor no debo preguntar en la entrevista, cómo voy a hacer para formular las preguntas de manera correcta. ¿Sí? Y les dejo varios ejemplos que nos pueden llamar un poquito la atención, como por ejemplo, al momento de las preguntas iniciales y romper el hielo, no es lo mismo preguntar cómo te sientes hoy o tuviste algún inconveniente para llegar a por qué llegas tarde o estás nervioso. ¿Sí? Esto impacta directamente en el ambiente que nosotros estamos creando. ¿Sí? Entonces tenemos que tener como mucho cuidado al momento de hacer preguntas, por eso pedimos siempre que tengamos como las preguntas previamente redactadas como para analizar esto de si las estoy preguntando de manera correcta o no. Otro ejemplo es al momento de explorar el currículum vitae, podemos hacer preguntas como, veo que lideraste un equipo en tu último trabajo, ¿cómo manejaste los desafíos en este proyecto? Distinto es si yo consulto, ¿realmente dirigiste un equipo o solo ayudabas? ¿Sí? Tal vez la respuesta es la misma, pero está condicionada a que me conteste con desconfianza, con poca claridad, con nerviosismo, porque no estoy direccionando correctamente la pregunta. Sobre la experiencia laboral no es lo mismo. ¿Podrías describir un logro profesional que te haga sentir orgulloso a alguna vez fallaste en tu trabajo? ¿Sí? O en el momento de las preguntas técnicas. En este puesto nosotros usamos X herramienta. ¿Tenés alguna experiencia previa con alguna herramienta similar? No es lo mismo, ¿sabes usar tal herramienta? ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros vayamos como generando esta confianza, esta comodidad también en la entrevista a través de las preguntas que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, con respecto a habilidades blandas, podemos preguntar cosas como, ¿cómo manejaste las situaciones del conflicto con compañeros de trabajo? En vez de preguntar, ¿te llevas bien con todos o tenés problemas con la gente? ¿Sí? Lo que yo busco acá es no juzgar, es entender lo que me está comentando, es entender sus experiencias, entonces tengo que saber direccionar las preguntas también. Vamos con otro ejemplo. Preguntas sobre motivación y proyección. ¿Qué aspectos de este puesto te resultan más interesantes? Esto me va a brindar muchísima información. Distinto es si yo le pregunto, ¿por qué no duraste más tiempo en trabajos anteriores? Bueno, nuevamente vuelvo a condicionar, estoy matando sus motivaciones, estoy matando sus actitudes positivas durante la entrevista. ¿Sí? Con respecto a las preguntas finales, ¿hay algo que te gustaría saber sobre la empresa o el equipo? Distinto es, ¿tenés preguntas para nosotros? ¿Sí? Acá estamos limitando el diálogo abierto que hablábamos durante todo el proceso del curso. ¿Sí? Y para cerrar la entrevista, podemos agradecer, podemos explicar cuáles son los próximos pasos como vimos, a diferencia de ya veremos si te llamamos o no. ¿Sí?
El cierre debe ser lo más profesional posible. Pasamos a otro cuadro, que acá en este caso tiene que ver un poquito más con la entrevista grupal, ¿sí? Nuevamente hacemos un foco en la entrevista grupal es para todos igual, no debemos prejuzgar, no debemos enfocarnos en uno y olvidarnos de algún otro perfil. Pero bueno, acá les dejo algunos ejemplos que, por ejemplo, tienen como un poquito más impacto en algunas áreas que la entrevista individual no tiene. La introducción y presentación del grupo, que es muy similar a la individual, también para fomentar esto de conversar, comprender sin juzgar. Pero en el momento de dinámicas de grupo también tenemos que tener cuidado al momento de cómo vamos a formular nosotros nuestras preguntas. Entonces, ponemos un ejemplo. Vamos a plantear una situación hipotética. Su equipo debe organizar un proyecto urgente. ¿Cómo repartirían las tareas y resolverían los conflictos? Distinto es si yo formulo mal las preguntas y decir quién lidera el grupo y quién se quedaría atrás, ¿sí? Porque la idea es que surja de ellos quién va a liderar y quién no para que nosotros lo podamos evaluar, ¿sí? Entonces, la idea es que empiecen a colaborar, empiecen a conversar entre ellos y no que nosotros ya le demos de antemano un planteo de, bueno, decían quién va a liderar y decían quién se va a quedar atrás, ¿sí? Por ejemplo, el momento de la actividad donde nosotros estamos evaluando el liderazgo, la toma de decisiones, podemos consultar sobre qué estrategias usarían para llegar a los acuerdos, ¿sí? Distinto es quién de ustedes suele imponer sus ideas en el equipo. ¿Sí? Nuevamente volvemos a condicionar nosotros la instancia de entrevista y no vamos a estar enriquecidos al momento de obtener información. ¿Sí? Al momento de la comunicación y resolución de conflictos, podemos consultar cómo lo abordarán como equipo, cómo abordarán un problema que surge a nivel equipo. Distinto es si nosotros intervenimos consultando si alguno de ustedes suele tener problemas para comunicarse con otros. Bien. Lo que hablábamos recién de la participación equitativa, perdón, también se presenta esto al momento de la entrevista, no solo cuando nosotros estamos consultando, sino cuando se están generando actividades en conjunto. Por ejemplo, ¿cómo garantizarías que cada miembro del equipo tenga voz y participe activamente de esta actividad? ¿Sí? Distinto es que yo pregunte en medio de la entrevista por qué algunos hablan más y otros menos, ¿sí? Entonces, a lo mejor garantizar la participación es, a medida que estoy viendo la entrevista, puedo ir realizando algunas preguntas que vayan promoviendo la igualdad. Por ejemplo, en alguna persona que yo vea demasiado introvertida y no está participando, tal vez le pueda generar alguna otra pregunta que lo ayude a ampliarse un poco más. Cuando hablamos de feedback y reflexión final, esto tiene que ver con fomentar la autoevaluación colectiva, que no se genere una rivalidad. Muchas actividades grupales y de dinámicas enfrentan a un equipo con otro, es decir, bueno, podemos dividir este equipo de 10 personas en 5 y 5. Cada uno de los equipos va a tomar un rol diferente como para ver también cuál es la negociación. Entonces, al momento de consultar el feedback y la reflexión final, podemos consultar sobre cómo se sintieron en el equipo durante esta entrevista, qué mejorarían en su colaboración para obtener diferentes ideas, siempre fomentando la igualdad entre todos, por más que hayan participado en distintos equipos y se hayan enfrentado en algún momento de la entrevista. Distinto es, ¿alguien cree que hizo más que los demás? ¿Alguien cree que participó mejor? ¿Alguien cree que no participó? ¿Qué opinión tienen del otro? Bueno, esas son las preguntas que debemos evitar porque no fomentan la autocrítica, sino la crítica hacia el otro y también no incentiva incentiva mucho más a la rivalidad, ¿sí? Y al momento del cierre de la entrevista, es importante agradecer, al igual que en la entrevista individual, explicar los próximos pasos y no enfocarnos en decirles, bueno, ya vemos a quién llamamos o a quién no, o dentro de la misma entrevista decir, bueno, vamos a avanzar con estos candidatos y con estos no. El cierre debe ser igual para todos de la misma manera. Luego nos vamos a estar contactando, les explicamos los próximos pasos a todos y posterior a la entrevista es donde realizamos la llamada para los perfiles con los que nosotros deseamos continuar. También hacemos la devolución con los perfiles que no deseamos continuar para explicarles que hemos preferido seguir con el perfil de otro candidato y animarlo a que sigan procesos de entrevista en otras organizaciones y también en el caso de que nos haya gustado mucho, pero decidimos por otro candidato, hacérselo saber y que lo vamos a considerar tal vez para algún otro puesto en un futuro.
Bien, recién hablábamos de esto de la comprensión verbal y no verbal, que también vamos a revisar en la entrevista laboral, y tiene que ver que durante la entrevista no solo nosotros vamos a evaluar lo que se dice, sino también cuáles son ciertos comportamientos con respecto a la postura, el contacto visual, expresiones, etc. Cuando hablamos de comportamiento verbal, hablamos de la comunicación a través de palabras, a través de dichos, que en una entrevista laboral es crucial porque permite a este candidato que nos hable sobre sus habilidades, sus experiencias y nos cuente motivaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos claves del comportamiento verbal? Claridad y concisión. Es fundamental que todas las respuestas sean claras y directas, que acá vamos a analizar si al momento de contarlos algo divaga, se va por las ramas, usa jergas innecesarias que a nosotros nos van a ayudar a tomar ciertas decisiones, a comprender cuál es el mensaje que nos quiere dar. También el entrevistado nos va a evaluar a nosotros inconscientemente sobre estas cuestiones, por lo cual debemos ser sumamente claros y concisos al momento de hablar. Con respecto al tono y a la entonación, también es sumamente importante que seamos seguros al momento de hablar, que seamos entusiastas, que hablemos con confianza y motivación. También entendamos que el entrevistado nos va a evaluar desde este lado, si titubeamos mucho, si tartamudeamos mucho al momento de hablar porque estamos nerviosos, eso también lo va a evaluar el entrevistado. Tenemos nosotros que como entrevistadores elegir las palabras correctas y el vocabulario correcto, lo mismo que el entrevistado, porque a nosotros nos va a dar un lineamiento sobre si esta persona realmente se amolda o no al puesto de trabajo, a la empresa, a nuestra cultura, etcétera. Y por último, lo que venimos hablando sobre la escucha activa, mostrar interés tanto en las preguntas del entrevistado como en la respuesta del entrevistado. ¿Sí? Perdón, las preguntas del entrevistado y la respuesta del entrevistado. ¿Sí? La escucha activa es lo que nos va a ayudar a que tengamos un correcto análisis luego de toda la información de la entrevista. Bien. Por otro lado, tenemos el comportamiento no verbal, estos aspectos que incluyen más al lenguaje corporal, a las caras, a los gestos, al contacto visual. Y hay algunos elementos sumamente importantes como la postura, cómo me siento al momento de la entrevista, si estoy de brazos cruzados, si estoy abierto a recibir respuestas, a recibir indicaciones, bueno, cuál es la confianza, la predisposición que tengo. Todo esto se ve dentro de la postura corporal, si estoy demasiado cruzado de brazos, si estoy sentado como si estuviese en mi casa, echado en la silla, echado en el sillón. Bueno, todo esto nos va a dar información, nos va a decir algo con respecto a cómo es el entrevistado. Por otro lado, nosotros como entrevistadores tenemos que tener la misma postura, no tenemos que estar echados en una silla, no tenemos que estar cerrados a las respuestas que nos está dando. Hacer contacto visual es sumamente importante, es una charla bidireccional, es decir, yo estoy hablando con una persona, pero esa persona está hablando conmigo, la información va y viene, la estructura de la conversación va para ambos lados, entonces es importante que estoy haciendo un contacto visual. Por eso digo que debe ser adecuado y si yo voy a estar tomando nota, no tengo que tomar nota de todo, sino que tengo que sumar algunas palabras en mis notas que después me hagan darme cuenta de lo que quería ver en ese momento, pero no tengo que estar haciendo un contacto visual con el cuaderno, con el celular, con la notebook, con la tablet, etcétera, ¿sí? La conversación es uno a uno porque estoy realizando una entrevista. De la misma manera, el entrevistado bajo ningún punto de vista tiene que estar tomando notas, mirando el teléfono, etcétera, porque bueno, ya me está dando información sobre cuál es su comportamiento no verbal. Por otro lado, expresiones faciales ante situaciones que me cuente, preguntas que yo haga, esto de revolear los ojos, de no sonreír, de no mostrar entusiasmo, de estar en una actitud sobre negativa o sobre positiva con el entrevistador, también me va a dar muchísima información. Y por último, los gestos que pueda llegar a estar utilizando. Bien. La idea de todo esto es que complemente, o sea, yo al hacer un análisis del comportamiento verbal y un análisis del comportamiento no verbal, debe complementar todo lo que estuve haciendo o toda la información que estuve recopilando durante todo el proceso de entrevista. ¿Sí? Por último, cuando uno ya finaliza las entrevistas y se comunica con el candidato para avisarle si continúa en el proceso de búsqueda, hay ciertas pruebas y evaluaciones que se pueden realizar posteriores a la entrevista que no las vamos a realizar nosotros porque no tenemos las habilidades necesarias para hacerla, como son
las evaluaciones psicométricas, porque esto ya evalúan aspectos más psicológicos del candidato y es necesario que en el caso de realizar alguna batería de test psicotécnicos, los haga un profesional que se enfoque, que sepa hacerlo, que tenga las habilidades necesarias y los títulos necesarios para hacer esto. Nosotros no es necesario que siempre pasemos por instancias psicométricas, más que nada en estos momentos en que nosotros no contamos con un departamento de recursos humanos y que estamos haciendo el proceso de entrevista, seguramente nos vamos a basar mucho en la percepción que tengamos en base a la conversación que tuvimos en la entrevista con el entrevistado, ¿sí? Pero si en mi organización o en mi empresa deciden avanzar con pruebas psicométricas, las tiene que hacer un profesional, ¿sí? Sí podemos medir nosotros a través de casos prácticos, resolución de problemas, a ver cómo trabaja, cómo se desenvuelve en el puesto de trabajo. Por ejemplo, si es un oficio, peluquería, o, hacer uñas, yo puedo hacer una prueba técnica con mi entrevistado para que me demuestre, digamos, durante el proceso en el puesto de trabajo cómo lo hace. ¿Sí? Puedo hacer simulaciones, roleplay, puedo hacer un montón de actividades que a mí me sirvan para ver cómo se desenvuelve puntualmente en el puesto de trabajo y seguir haciendo un foco en las habilidades que tiene, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante también para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cuáles son los errores más comunes que se pueden presentar en la selección de personal? Es más o menos lo que vinimos hablando durante todo el trayecto del curso, no haber hecho o no comprender, a no haber hecho una buena investigación o no comprender cuáles son las habilidades realmente necesarias para este puesto de trabajo, porque yo voy a estar enfocando mis entrevistas en habilidades que no son las necesarias para el puesto. Entonces es sumamente importante y es un error muy común no comprender cuáles son estas habilidades. Por eso es importante investigar, es importante entrevistar, etcétera. Por otro lado, ignorar si tiene experiencia previa o no. Para algunos puestos de trabajo es sumamente importante tener experiencia. Tenemos que, a lo mejor no nos interesa tanto la experiencia si vamos a contratar a algún pasante, alguna persona que nos sirva para algunas tareas que se pueden aprender rápido, pero es sumamente importante siempre tenerlo en cuenta. Otro error común es no realizar las preguntas correctas en las entrevistas de trabajo, que es esto que vinimos viendo ahora en las últimas filminas, que preguntar de manera negativa, condicionar las respuestas. Es importante siempre tener las preguntas previamente redactadas y que las preguntas que vayan surgiendo al momento de la entrevista sean las correctas. Por otro lado, ignorar o no evaluar las habilidades con estas técnicas que hablamos recién en el puesto de trabajo, ¿sí? O por recomendaciones también pueden surgir algunas recomendaciones de jefes anteriores que nos comenten cómo se desenvolvían en su puesto de trabajo. Por otro lado, hacer una selección en una sola instancia también es un error muy común. Me gustó muchísimo su currículum, entonces evito la entrevista en profundidad. Voy a una entrevista preliminar telefónica, pregunto dos o tres cosas como para sacarme dudas, no profundizo con una entrevista más personalizada y termino contratando un candidato que no se amolda para el puesto. Y por último, las referencias son muy valiosas al momento de contratar a una persona para ver quién nos puede dar como un panorama de si esta persona durante toda la entrevista realmente nos contó lo correcto y que tiene las habilidades para el puesto. Entonces, pedir una referencia a algún trabajo anterior, a algún empleo anterior, tal vez nos amplíe un poquito más también sobre cuestiones más personales, actitudinales, como si llega a los objetivos, cómo se siente si llega a los objetivos, cómo se siente si no llega, cuáles son sus actitudes con sus compañeros y que realmente me pueda explayar un poco más sobre el perfil del candidato. Entonces siempre tengamos en cuenta cuáles son estos errores como más comunes, como para que nosotros también al momento de avanzar con la selección, ya posterior a las entrevistas, pueda profundizar mucho más en el perfil del candidato. Antes de pasar al punto final, que son los pasos posteriores a la entrevista laboral, quiero dejarles una reflexión sobre el proceso de selección de personal en familiares y amigos. Y es que muchas veces cometemos el error de contratar a familiares y amigos o recomendados de algunas personas, de algunos amigos, de algunos otros colaboradores de la organización, sin que pasen por el proceso de entrevista. Y no olvidemos que nosotros hicimos una investigación sumamente enriquecedora,
una investigación previa que nos indica cuáles son las habilidades para este puesto y creamos un documento que nos indican todas las especificaciones para que el contratado sea la persona idónea y exacta para lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Que es básicamente cumplir con los objetivos de mi organización, de mi empresa, de mi emprendimiento, ¿sí? Entonces nosotros en estas cuestiones solemos no ser objetivos, mezclamos conflictos de intereses y somos poco transparentes al momento de iniciar el proceso de selección de personal porque ya lo tenemos como preseleccionado. Y es un gran error, ¿sí? Si nosotros tenemos un candidato que está dentro de nuestro grupo familiar o dentro de nuestro círculo, tenemos que ser sumamente claros con qué es lo que nosotros esperamos y que sí o sí necesita pasar por el proceso. Porque para mí debe ser sumamente importante el crecimiento de mi negocio, de mi emprendimiento, y esto no se tiene que ver afectado bajo ningún punto de vista. Entonces, una recomendación que en el caso de que ustedes tengan un perfil que consideren que puede funcionar para su emprendimiento, pase por todo el proceso de entrevista y selección de personal, al igual que cualquier otro candidato, que ustedes se enfoquen en elegir al mejor para su empresa, ¿sí? Esto va a tener un impacto muy fuerte y si este familiar o este amigo no comprende el rol que va a tener cada uno dentro de la organización y se va a manejar bajo los mismos parámetros que la relación por fuera de lo laboral, es muy probable que la relación fracase tanto en la empresa como por fuera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a los pasos posteriores a la entrevista laboral. Una vez que nosotros hicimos la evaluación, el análisis de los candidatos, realizamos las entrevistas, evaluamos el desempeño, tenemos que hacer lo que se llama una retroalimentación interna, que lo hacemos con todos los entrevistadores que participaron del proceso. A veces soy yo solo, como emprendedor, como persona que voy a sumar a mi negocio, pero a veces hay más personas involucradas en el proceso de entrevista, tal vez algunas personas entrevistan a un grupo, otras personas entrevistan a otro grupo. También hay que recopilar la información de los externos que hicieron los assessments, que hicieron estas pruebas psicotécnicas, como para que toda la información a mí me valide que es el candidato ideal. Y es aquí donde yo recomiendo elegir siempre 3 candidatos, no uno o dos, porque en el caso de que alguno de estos candidatos no pueda avanzar porque no les dieron las referencias o porque tal vez las pruebas psicotécnicas no fueron las mejores, tener otros 2 perfiles en vista como para poder reemplazar este. Entonces los vamos a ordenar por prioridad. Tenemos 3 candidatos, el candidato 1 que es el más apto, el 2 que es el que le sigue y el 3 que le sigue al 2. Bien. Cuando ya tengamos estos candidatos, estamos todos de acuerdo que son con los que vamos a avanzar, hicimos todo el proceso de entrevista, se relacionó de la mejor manera con el perfil del puesto, con la necesidad que yo tengo en la organización, sus motivaciones suman a la empresa, a la organización, me va a poder aportar más allá del perfil del puesto también al trabajo en equipo, al desarrollo de la organización. Es donde yo voy a hacer la solicitud de referencias, como hablamos anteriormente, para tomar la decisión final. Es decir, contactar empleadores anteriores que me puedan ampliar un poquito más el contexto de esta persona. Una vez que obtuvimos las referencias necesarias, vamos a proceder con la selección del candidato ideal. Bueno, y en esta instancia ya hicimos la toma de decisiones de quién va a ser la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo a través de un largo proceso y es nuestro rol tener que comunicarlo tanto a el resto de los entrevistadores, a la empresa en la que estamos trabajando, si estamos realizando el proceso de selección para algún equipo de trabajo, y en el caso de que nosotros seamos los que estamos contratando a nivel emprendedores y por primera vez, por lo menos dejarlo documentado y documentar cómo fue todo el proceso y toda la experiencia de reclutamiento y selección, ¿sí? Como para que yo también pueda autoevaluarme, tomar oportunidades de mejora para mí mismo y al momento de implementar otra búsqueda más adelante, ya saber en qué cuestiones debo trabajar para desarrollarme un poquito mejor. Si me costó un poco hacer preguntas en la entrevista, si yo estuve nervioso, etcétera, ¿sí? Y por último, lo que vamos a hacer es notificar los resultados contactando al candidato también para formalizarle la oferta de trabajo.
Y en este caso se hace una preparación de la oferta donde se crea una documentación, ¿sí? La documentación generalmente está aprobada de manera interna, si no, nosotros vamos a tener que redactar un contrato a través de un abogado también o de alguna persona idónea para que nos pueda orientar en cómo vamos a crear la documentación para que mi nuevo empleado la firme. Se hace la presentación formal, se comunica al profesional de manera detallada, se llega a esta negociación, este diálogo sobre reforzar nuevamente cuáles son los términos, cuáles son las condiciones. Es sumamente importante que esto se repase en el contrato, es decir, bueno, nos volvemos a juntar para comentarle la cantidad de horas que vamos a trabajar es esta, estos son los días, la modalidad es home office, presencial, es híbrida. Volvemos a reforzar como todas estas cuestiones que son sumamente negociables, también cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las herramientas que va a utilizar, dejar todo comunicado de manera clara, que no se genere ninguna duda y que haya como una conversación previa a que inicie el trabajo en su puesto. Y es aquí cuando se hace un cierre y una aceptación formal para luego proceder con la instancia de onboarding a la organización. Es decir, una vez que firma, ya procedemos con un montón de otras actividades que tienen que ver con el otro subsistema de integración de la persona a la organización, ¿sí? Así que bueno, aquí ya habríamos finalizado todo el proceso, ¿sí? Desde investigación previa para detectar las necesidades de puesto de trabajo hasta la contratación del candidato final, ¿sí? Bueno, quiero agradecerles por haberse sumado, por haberse interesado en esta capacitación, por haberme dado también a mí la oportunidad de conocerlos, aunque sea de manera indirecta. Por lo menos ya tenemos nuestros contactos, nos podemos empezar a seguir en redes sociales y estén atentos también a otras capacitaciones que se van a ir dando a través de Apeiron Academy para formarnos en distintos ámbitos, en distintos aspectos que les puede servir. La idea es que ustedes se puedan seguir desarrollando, ¿sí? Les quiero presentar también la oportunidad de, si les interesa, trabajar sobre los otros subsistemas de la gestión de recursos humanos y tener una visión y un conocimiento mucho más amplio que les puede servir laboralmente. Apeiron Academy cuenta con un curso que es Dirección y Gestión de Recursos Humanos, que no solo trabaja, enseña sobre este subsistema que hemos visto hoy, sino sobre todo el proceso y la vida del trabajador dentro de una empresa, ¿sí? Así que los invito a inscribirse, hagan clic en el enlace que está en el documento. Acá en el video no lo van a poder hacer, pero en el documento sí, como para que los lleve a obtener más información, ¿sí? Este taller es gratuito, es para acceso de todos, pero en el caso que ustedes necesiten solicitar el título o el certificado para luego imprimirlo, presentarlo en algún trabajo, sumarlo en algún currículum, es un certificado digital que se puede imprimir por si ustedes lo quieren colgar en su casa, pero también lo pueden imprimir para sumar a sus currículums. Este certificado tiene validez nacional en Argentina a través de la Cámara Argentina de Formación Profesional y a través de la OIEP, que es un organismo internacional de educación permanente, o sea que tiene validez a nivel nacional e internacional. Pagando la tasa de tramitación correspondiente, lo pueden solicitar. Si hacen clic ahí en el enlace, les va a derivar directamente al WhatsApp para que puedan hacer la solicitud de la certificación sabiendo e informando que han participado de esta capacitación. Y por último, les dejo una breve encuesta. A nosotros nos ayuda mucho conocer cuál es su percepción sobre el curso, si les sirvió la información, si les sirvió el contenido académico, para que nosotros al momento de desarrollar nuevas actividades podamos aplicar estas mejoras y hacerlo cada vez con mayor calidad académica que nos va a ir generando prestigio a todos, ¿sí? Nuevamente les agradezco y nuevamente los felicito por animarse a crecer. Una de las grandes habilidades que nos depara el mercado laboral es seguir aprendiendo, porque con el avance de la tecnología y con el avance de tantas cosas nuevas que hay, inteligencia artificial, etcétera, es sumamente importante que nos estemos preparando todo el tiempo con nuevas habilidades para encajar en ese mercado y para siempre ser más competitivos, que es lo que vimos un poco también en este curso, para obtener esos puestos de trabajo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.